Muy buenas amigos de gestión, les saluda Vladimir Kocherja. Haciendo una pausa en el análisis de la carrera presidencial, en los siguientes dos videos comentaremos sobre cómo marchan las tendencias en otras elecciones importantes en los Estados Unidos, que también determinarán el panorama político de ese país en los años venideros. En este video se revisarán las tendencias para las elecciones del Senado, y en uno próximo para la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, lo que en el Perú se consideraba en el pasado como la Cámara de Diputados. Como es sabido, el legislativo de los Estados Unidos tiene dos cámaras. El Senado reúne a 2 representantes de cada estado, sin importar el tamaño o su población. Es así que California, con más de 39,5 millones de habitantes, tiene igual número de senadores que estados menos habitados como Wyoming, con poco más de 600,000 personas, o Vermont, con 627,000 residentes. Cada uno de los 50 estados de la Unión tienen 2 senadores, por lo que el Senado de los Estados Unidos, con 50 estados, tiene un total de 100 senadores. De acuerdo a lo establecido en la Constitución de ese país, un senador es elegido por periodos de 6 años. Según el artículo 1, sección 3 de la Constitución, el Senado de los Estados Unidos estará compuesto de 2 senadores por cada estado, elegidos por las respectivas legislaturas para un periodo de 6 años. Los padres de la patria en los Estados Unidos, en particular James Madison, consideraron que al elegir a los senadores de cada estado por periodos más prolongados, 6 años en lugar de los 2 años para los representantes o diputados, ello mantendría la estabilidad política en el país y cementaría la relación con el Poder Ejecutivo, que es, a su vez, elegidos por periodos de 4 años. Es así que el 4 de marzo de 1789, el primer grupo de senadores elegidos se juntaron para instalar el primer Senado en la historia de la reciente nación estadounidense. Desde 1789 hasta 1913, los senadores eran elegidos por las legislaturas de cada estado de la Unión. Sin embargo, la enmienda 17ª a la Constitución de los Estados Unidos, aprobada en 1913, cambió el método de elegir a los senadores por cada estado y a partir de 1914 los senadores empezaron a ser elegidos por el voto popular directo en cada estado. Esta enmienda constitucional de hace poco más de 100 años es comúnmente invocada por quienes ahora quieren cambiar la forma como se debería elegir al presidente de los Estados Unidos, es decir, por voto popular y ya no apelar al colegio electoral, ya que con la elección de 2016 han sido 5 las veces en las que el ganador del voto popular pierde el voto del colegio electoral y no llega a ocupar la Casa Blanca, tal como le ocurrió a Hillary Clinton. Las actuales encuestas a nivel nacional dan como favorito por un amplio margen de hasta 10% en el voto popular a Joe Biden, el candidato del Partido Demócrata, pero quien aún no tiene asegurada la victoria sino hasta que se contabilicen los votos del colegio electoral. En cuanto al Senado de los Estados Unidos, en estas elecciones se estarán renovando 1/3 de los senadores, 33 escaños, y hay también 2 elecciones especiales más por renuncias de 2 senadores quienes se han jubilado. Un total de 35 elecciones. Cada 2 años se renueva a otro tercio el Senado, siendo que en el 2022 corresponderá nuevamente que un grupo de senadores vayan a la reelección o que dejen que otros candidatos se postulen en caso decidan jubilarse. Actualmente, el Senado de los Estados Unidos tiene la siguiente composición. 45 senadores pertenecen al Partido Demócrata y 2 más que se consideran independientes, también comúnmente votan con los demócratas. En total, en este grupo hay 47 senadores, de los cuales en estas elecciones 12 van a la reelección. Y por la parte de los republicanos hay 53 senadores, de los cuales 23 tendrán que buscar su reelección o lograr que un candidato republicano nuevo gane los 2 escaños en disputa, donde los senadores han decidido jubilarse. A diferencia de lo que ocurrió en las elecciones senatoriales de 2018, esta vez son más los escaños republicanos los que van a la reelección que los demócratas. Buen número de estas curules, sin embargo, pertenecen a estados en los que el Partido Republicano es dominante y en buena parte de ellos el incumbente republicano tiene casi asegurada su reelección. Sin embargo, el Partido Demócrata le ha puesto la puntería a 3 senadores que han perdido el favor de sus electores.
Y de confirmarse las encuestas que se tienen hasta la fecha, 3 estados en rojo, es decir, que se inclinan a favor de los republicanos, cambiarían a sus senadores por otros de azul, es decir, el Partido Demócrata. En el caso inverso, es decir, un senador incumbente demócrata que pueda perder frente a un retador republicano, esto solo podría ocurrir en un solo caso, en Alabama, ya que el actual senador Doug Jones, demócrata, está librando una dura lucha frente a su rival, el republicano Tommy Tuberville. Este es un ex entrenador de fútbol americano, el deporte principal de ese estado sureño, Alabama. Las encuestas dan una cómoda ventaja a favor del republicano. En el caso de los candidatos a las curules senatoriales en los estados de Arizona, Colorado y Maine, los demócratas tienen unas muy buenas posibilidades de derrotar a los republicanos incumbentes. Adicionalmente, hay 3 otras elecciones senatoriales a observar y por lo menos en una de ellas es muy posible que los demócratas destronen a sus rivales republicanos. De esa manera, la composición del nuevo Senado, que empezaría a funcionar el 3 de enero del 2021, tendría igual número de senadores de ambos partidos, 50 y 50. De darse este escenario, el voto dirimente corresponde al vicepresidente de los Estados Unidos, a quien, según la Constitución, le corresponde presidir el Senado. Por tal motivo, de ganar Joe Biden, sería la actual senadora por California, Kamala Harris, su actual candidata a la vicepresidencia, quien tendría dicha responsabilidad y privilegio. Y ahora veamos cuáles son estos casos de los estados en los que el incumbente republicano puede perder. A 2 días de las elecciones, en Arizona, el candidato retador del Partido Demócrata, Mark Kelly, parece que derrotará a la senadora incumbente del Partido Republicano, Martha McSally. Cabe señalar que además hay otros 17 competidores en esta elección senatorial de diferentes tendencias, pero con muy escasos porcentajes de apoyo. Siendo que Arizona es uno de los swing states en el voto para la carrera hacia la Casa Blanca, tiene mucha importancia el que en estos momentos la carrera hacia el Senado se esté inclinando a favor de un demócrata. Las actuales encuestas dan un margen de entre 5 y 7%, habiéndose incrementado los últimos días. Veamos ahora en Maine y Colorado, los otros 2 escaños senatoriales que parecen que cambiarán de partido, siendo que ambos estados se inclinan actualmente a favor de los demócratas, así como en la carrera presidencial, tal como lo hicieron en las elecciones de 2016 a favor de Hillary Clinton. Ambos senadores republicanos en estos estados parecen particularmente vulnerables. Como ya se ha mencionado en un video previo, la senadora de Maine, Susan Collins, quien ha ocupado su escaño durante 4 periodos, es decir, casi 24 años, está bastante rezagada en las preferencias frente a su retadora demócrata Sarah Gideon. Sin embargo, hay que señalar que Maine tiene un sistema muy particular de votación. Aquí en Estados Unidos, las votaciones son definidas por cada estado. Los electores tienen para dar una primera y segunda votación para el Senado, es decir, 2 opciones en orden de preferencias. Aquí es donde entra el sistema que señala que si ninguno de los 2 candidatos recibe el 50% de las preferencias, se contabilizan las segundas preferencias. Se hace esta mención en Maine porque se ha presentado una candidata independiente del Partido Progresista, Lisa Savage. Este partido se ubica a la izquierda del Partido Demócrata y en teoría podría restarle votos a Susan Gideon. Una encuesta de Colby College reveló que Gideon estaba primera en las encuestas con 46.7% en comparación con Collins, la republicana, que tiene 43.4%. Savage, por su parte, recibe el 4.7% de las preferencias, con el resto de los votos yendo a otros candidatos menores. Sin embargo, de confirmarse estas tendencias, Gideon no llegaría al 50% que requiere, con lo cual se tendría que computar el segundo voto preferencial. En Maine, todas las encuestas señalan que los votantes progresistas a favor de Savage prefieren a Gideon largamente por sobre Collins como su segunda opción. Por lo tanto, en Maine todo parece indicar que si bien Gideon no lograría contar con el 50% de apoyo, la segunda opción la ungiría como la próxima senadora de Maine para el periodo 2021-2027. Y en el caso de Colorado el tema es mucho más simple. El actual senador Cory Gardner
un republicano que está completando su primer periodo de 6 años y ha sido sindicado como extremadamente vulnerable por el Partido Demócrata. Esto en vista de su apoyo al presidente Trump, en un estado que progresivamente se inclina cada vez más hacia políticas más liberales asociadas con el Partido Demócrata. El retador del Partido Demócrata es John Hickenlooper, quien fuera anteriormente gobernador de Colorado y alcalde de Denver, la ciudad más poblada del estado. Una encuesta realizada por Public Policy y difundida el miércoles pasado reveló que Hickenlooper aventaja a Gardner 51% a 40%, es decir, por 11 puntos porcentuales, y parece que esto ya es irreversible. Otras encuestadoras confirman esta tendencia y aseguran que Hickenlooper derrotará fácilmente a Gardner cambiando otro escaño más a favor de los demócratas en su búsqueda por el control del Senado. En el resto de los estados cuyos senadores se presentan a la reelección, todo parece indicar que la gran mayoría mantendrá su curul senatorial, independientemente si son del Partido Demócrata o del Republicano. Pero en los estados de Carolina del Norte, Iowa y Georgia específicamente, también se percibe que los retadores demócratas están liderando las preferencias y es posible que al menos en uno de estos tres casos logren derrotar a los incumbentes republicanos. Cabe señalar que en el caso del estado de Georgia se están llevando a cabo elecciones por los dos escaños senatoriales simultáneamente, ya que en uno de los casos el ex senador republicano Johnny Isakson anunció su renuncia el año pasado por razones de salud. Por tal motivo, el gobernador republicano, Brian Kemp, designó a Kelly Loeffler para ocupar su escaño, tal como había ocurrido en Arizona. En esta ocasión, Loeffler está siendo retado no solamente por un contrincante demócrata, Raphael Warnock, sino también por un postulante de su propio partido, Doug Collins, lo cual ha dividido al Partido Republicano en la búsqueda por mantener esta segunda curul senatorial en manos republicanas. Y por ende, es muy posible que pierda. Veamos ahora qué puede ocurrir en la Cámara de Representantes o Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos.